Bien, buenas noches a todos mis estimadas amigas y amigos. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, licenciado. Fuerte, claro, licenciado. Sí, licenciado, Gracias, muy buenas amables. noches. Un gusto saludarlos. Buenas noches a todos. Me alegra poder saludarlos. Bienvenidos a una sesión más del curso de Teoría del Estado que corresponde al al tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, para efectos de logística del curso me voy a permitir compartir algunas cuestiones de básicamente de forma. Como sabrán, pues ya finalizamos después de las interrupciones de la Semana Mayor, por fin, los segundos parciales. De momento no he recibido ningún requerimiento de examen extemporáneo, por eso no puede ser que haya alguno. Y ahora le voy a dar la palabra a quien me la está pidiendo, pero si hubiera, deben canalizarse de una vez por la vía que es requerirlo a la coordinación para que la coordinación el próximo lunes que llegue de manera presencial podamos realizar el examen a las personas que han hecho el requerimiento. De manera pues que si alguien tiene esa solicitud por alguna razón, que por supuesto esté debidamente documentada, podamos realizarla. También por favor pónganme un correo a mí, en el correo que le manden a la coordinación, pónganme con copia a mí para yo saber cuántas personas se van a requerir el extemporáneo y por supuesto si lo tienen bien documentado. Eso quiere decir si tienen una debida justificación del por qué no pudieron presentarse el pasado viernes a la evaluación. ¿Alguien había levantado la mano? Yo, licenciado, precisamente para eso acaba de responder mi duda. No yo, una persona me hizo favor de entregar la justificación, la carta de solicitud de manera presencial a coordinación. ¿Está bien de esa manera o necesita el correo también? No, está bien. Si ya tiene la persona que lo haya entregado de manera física, que por favor se lo mande escaneado o en una foto donde conste el sello recibido y usted mándeme un correo adjuntándome la foto o el escáner de ese documento. Y con eso yo ya a la vuelta de correo le estaré dando indicaciones. Gracias, licenciado. Esa era mi idea. Muy bien. Bueno, lo otro es que como saben, pues aquí el tiempo vuela y la programación va rapidísimo. De manera pues que tenemos pocas sesiones previo a finalizar el curso y a que arranquen ya los exámenes finales que serán en mayo. Esta semana, justo el 1 de mayo, que es día inhábil, es miércoles, de manera que obviamente nosotros tendremos actividad el día de hoy y luego hasta el próximo lunes de manera presencial. En nuestro programa nosotros hemos avanzado ya de la unidad 1 a la unidad 5 y vamos a desarrollar el contenido de la unidad número 6 y número 7 para el examen final. Ya, repito, unidad número 6 y número 7 serán objeto de nuestro examen final. Entonces es importante, por favor, que tengan su programa a mano. Nancy, adelante. Licenciado, buenas noches. Disculpe, Buenas solo noches. con una consulta. Como la vez pasada, cuando usted tuvimos la primera clase después de los exámenes, usted resolvió el examen, esta vez no lo va a hacer. Bien, lo voy a hacer, solo que después de los extemporáneos, justo por eso Sí, entendí. vamos a esperar los extemporáneos, que también los extemporáneos van a ser orales, de todos modos, pero siempre esperamos que se examinen, digamos, los últimos para poder ya hacer la solución general del examen. Ay, gracias, licenciado. Muy bien, por nada. James de León. Muy buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Dentro de los licenciados solicitaron lo que es la evaluación de ustedes mismos,
pero yo en la plataforma no hallé su clase. Y creo que tenemos varios ese mismo problema. La verdad no sé, puede ser que estén evaluando solo docentes titulares y no docentes interinos, puede ser, no lo sé. Pero gracias por el dato, se lo voy a preguntar a la coordinación cuando los vea el próximo lunes. Gracias. Gracias. Rosa Marroquín. Buenas noches, licenciado. Sí, esa misma duda tenía porque a mí no me aparece tampoco y pensé que era solo a mí, pero ya que el compañero dice que a él no le aparece, pueda que no lo hayan incluido. Muy bien, gracias por el dato. Lo voy a hablar con la coordinación porque seguramente puede ser que sea una evaluación para docentes titulares, puede ser. La verdad no lo sé, pero lo voy a plantear. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, por favor, su programa de estudios a la mano, Constitución Política de la República y su cuaderno para que tomen nota. Vamos a centrarnos en la unidad número 5 del programa, destinada básicamente a desarrollar lo concerniente a los órganos de Estado. Ya hemos en las unidades anteriores explicado cómo funciona el Estado, el origen histórico del Estado, las diferentes corrientes ideológicas, filosóficas que han tenido influencia sobre la figura del Estado, y nos compete ahora evaluar los órganos del Estado. Ojo que no estamos hablando de los elementos del Estado, que ya sabemos cuáles son, los 3 elementos constitutivos: población, territorio y poder. Pero no estamos hablando de los elementos del Estado. El gran tema de la unidad número 5, para que lo anoten, para que lo subrayen, es los órganos del Estado. Y aquí, mis amigas y mis amigos, debemos aclarar a qué nos referimos con órganos del Estado. Bueno, cuando hablamos acerca de los órganos del Estado, nos referimos básicamente a el proceso, o básicamente a las figuras que componen el Estado desde su parte operativa u organizacional. Los órganos del Estado van a ser aquellas partes del Estado que voy a hacer una similitud del cuerpo humano. El Estado es el cuerpo humano y los órganos del Estado son los órganos del cuerpo. Entonces, si hablamos de los órganos del cuerpo, hablamos del cerebro, hablamos del corazón, hablamos de las extremidades, los brazos y cada una de las partes del cuerpo humano. Pues el Estado, en esta similitud, el Estado también tiene ciertos órganos, no elementos, órganos que son fundamentales para poder operativizar sus funciones como Estado. ¿Cuáles son estos órganos? No son los 3 poderes. Ya sabemos que el Estado republicano bajo el cual vivimos está dividido, está basado en la división de poderes y tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. No. Miren, los órganos del Estado básicamente son los elementos propiamente que le van a dar vida operativa al Estado. Por ejemplo, los órganos del Estado son en primera instancia las autoridades superiores y las unidades ejecutoras. Vuelvo a repetir, los órganos del Estado son fundamentalmente las autoridades superiores y las unidades ejecutoras. Aquí esta unidad tiene mucho que ver con un curso que se llama Derecho Administrativo, que lo van a llevar dentro de un par de años, cuando vayan ya por el 7º semestre. Y si alguno de ustedes trabaja en el Estado o ha trabajado en el Estado, en algún departamento de compras, mantenimiento o en alguna entidad, me va a entender a qué me estoy refiriendo y voy a tratar de explicarlo desde lo más básico para que todos lo entendamos. El Estado es un ente abstracto, lo suficientemente abstracto como para ser todo y nada a la vez. El Estado, para poder comparecer en un juicio, para poder comparecer en un litigio, necesita que alguien se apersone en nombre del Estado. El Estado es todo y nada a la vez. El Estado es quien nos cobija a todos, pero al mismo tiempo necesita de alguien para poder manifestarse. Algunos autores definen que el Estado es como una suerte de espíritu
que requiere poseer el cuerpo de alguien para manifestarse. Pues el Estado requiere poseer el mandato de alguien para poder manifestarse, porque el Estado, como un ente abstracto, no puede apersonarse en un proceso judicial. Necesita que alguien en representación del Estado, Juan Pérez, en su calidad de director general del Hospital San Juan de Dios, se presente a firmarle el contrato a una persona que va, a un médico que va a trabajar en el Hospital General San Juan de Dios, por ejemplo. Es decir, si alguno de ustedes ha trabajado en el Estado, sabe que cuando le pasan su contrato para firma, lo hacen comparecer a dos personas. Por una parte, el señor Juan Pérez, quien se identifica con el DPI ABCD, y por otra parte, el señor Mariano Galvez, quien actúa en su calidad de director general del Hospital General San Juan de Dios, para suscribir el contrato de servicios técnicos o servicios profesionales. Entonces el Estado es todo y nada. El Estado es un ente abstracto, lo suficientemente amplio, grande y abstracto, pero también no se puede manifestar en ningún documento público por sí mismo. Necesita materializar su presencia en la personería de un individuo en particular, de un sujeto, de un hombre o mujer que detente la representación del Estado. Entonces, los órganos del Estado son de dos tipos básicamente, las unidades ejecutoras y las autoridades superiores. Definamos, ¿qué es una unidad ejecutora? Todos sabemos que el Estado tiene 14 ministerios y un abanico enorme de secretarías. Y si a eso le agregamos que hay entes autónomos, semiautónomos, descentralizados, como el Tribunal Supremo Electoral, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el Registro Nacional de las Personas, el Registro General de la Propiedad, y así podemos seguir enumerando una serie, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, bueno, la Contraloría General de Cuentas. Existe una infinidad de entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas, entidades de control político, de control financiero, que no pertenecen precisamente al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, pero sí representan al Estado. Y todas estas entidades son unidades ejecutoras. Cada institución es una unidad ejecutora. ¿Y a qué nos referimos con una unidad ejecutora? Nos referimos a aquella unidad que es capaz de planificar y decidir sobre su propio presupuesto para que este presupuesto, con base a su planificación, materialice el mandato constitucional o el mandato legal que la institución tiene. De manera pues que necesitamos o necesitan las instituciones de gobierno para poder ejecutar sus planes y sus proyectos, su planificación, ser una unidad ejecutora. Ahora, a lo interno de algunos ministerios son tan grandes, son tan amplios, que adentro de cada ministerio hay muchas unidades ejecutoras. Y el ejemplo más claro de esto es justamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es uno de los 14 ministerios, pero es el ministerio con más unidades ejecutoras registradas en todo el país. ¿Por qué? Porque cada hospital, cada centro de salud, cada área de salud es una unidad ejecutora. ¿Y eso qué quiere decir? Que el hospital de Quiché, que el área de salud de Guatemala Norte, que el área de salud de Guatemala Sur, que el área de salud de Chimaltenango, etcétera, etcétera, tienen un presupuesto asignado para cumplir con la planificación que han sido debidamente registrada y aprobada por quién, y aquí viene el segundo órgano grande que les dije al principio, por la autoridad superior. Toda unidad ejecutora necesita una autoridad superior, o lo que la Contraloría General de Cuentas también denomina autoridad superior administrativa, dependiendo la fase de la ejecución. Entonces, tenemos estas dos figuras como órganos del Estado guatemalteco, del Estado como lo conocemos. El Estado como lo conocemos tiene básicamente esas dos grandes figuras. La unidad ejecutora, que es la unidad concentrada en cada ministerio, en cada secretaría, y en algunos ministerios hay muchas unidades ejecutoras.
que básicamente tienen la autonomía para planificar sus proyectos, para manejar su presupuesto en cumplimiento a su planificación, para realizar compras que vayan enfocadas a cumplir sus planes y sus metas. Y esta planificación de metas debe ir empalmada, encauzada, direccionada al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales del ministerio y del gobierno central. Entonces, a partir de ahí se genera lo que se conoce como la unidad ejecutora, y cada unidad ejecutora, repito, necesita una autoridad superior. Esta autoridad superior es una figura, es un órgano de la administración pública, es un órgano del Estado adscrito de manera directa a donde haya cada unidad ejecutora. Es decir, donde hay una unidad ejecutora, necesariamente hay una autoridad superior. ¿Para qué sirve la autoridad superior? Para que apruebe la planificación, para que apruebe el presupuesto y para que apruebe las compras que se realizan en su unidad ejecutora enfocadas a cumplir su mandato constitucional y su mandato legal. Así las cosas, explicamos entonces los dos grandes órganos que existen en el Estado. Ahora, la doctrina nos habla de 4 tipos de órganos a partir de 2 subclasificaciones. La primera subclasificación habla acerca de los órganos mediatos y de los órganos inmediatos. Partiendo de esta lógica, los órganos mediatos son aquellos que están en el mediano plazo y los inmediatos los que están en el corto plazo. Los órganos inmediatos son regresando al ejemplo o al caso específico de Guatemala, con las unidades ejecutoras y con las autoridades superiores de cada institución. Los órganos inmediatos son aquellos sobre los cuales se puede disponer de manera inmediata, valga la redundancia. Son aquellos sobre los cuales se puede disponer de manera directa. Por ejemplo, la planificación de cada unidad ejecutora. Las unidades ejecutoras tienen ciertos órganos y ciertos instrumentos de planificación que sirven para los órganos. Por ejemplo, hay un instrumento en las unidades ejecutoras que se llama Plan Operativo Anual, o lo que comúnmente se conoce como el POA. El POA, que es el Plan Operativo Anual, es la herramienta inmediata, y por eso subrayo el término inmediato, porque es un órgano inmediato del Estado que accede a la planificación. El Plan Operativo Anual. Pero el Plan Operativo Anual está ligado a otro tipo de planificación. Por ejemplo, a que existen eventos que se planifican que son multianuales, ¿verdad? Y entonces está el Plan Estratégico Institucional y está el Plan Multianual. Y estas planificaciones que ya no son tan inmediatas, es dentro de donde caben, es el ejemplo clásico en Guatemala de un órgano mediato, es decir, son aquellos instrumentos de planificación en el mediano plazo. Repito, el instrumento por excelencia en el Estado guatemalteco que materializa un órgano inmediato del Estado es el Plan Operativo Anual, adscrito a la unidad ejecutora determinada. Y el órgano mediato, en este caso, es el instrumento de planificación a mediano plazo, como lo es el Plan Multianual. El Plan Multianual, el Plan Operativo Multianual, pues naturalmente no modifica las metas y en consecuencia las compras en el mismo ejercicio fiscal, las posterga para ejercicios fiscales posteriores, pero amarra justamente esta lógica de ser un órgano mediato del Estado de Guatemala. Y como esta clasificación de órganos inmediatos, también hay otra subclasificación, que es la subclasificación de los órganos facultativos y de los órganos necesarios. Miren, con relación a este tema de los órganos facultativos y de los órganos necesarios, me permito comentarles que los órganos facultativos del Estado, concretamente en el caso del Estado de Guatemala, son aquellos órganos que se ejercen bajo la subjetividad de el derecho. Recuerden ustedes, y aquí voy a hacer una similitud de lo que seguramente están viendo en el curso de Derecho Civil, obligaciones y derechos.
Recordarán ustedes que no es lo mismo ejercer un derecho que tener que ejercer una obligación. Lo que significa el derecho para uno, significa la obligación para otros. El derecho del arrendante de acceder a una renta está condicionado a su obligación de entregar el bien para que el arrendante haga uso y disfrute del bien. Si no, no puede acceder a la renta. Y entonces, bajo esa lógica, el Estado también tiene ciertas condiciones que hace que hayan órganos facultativos, es decir, órganos a los cuales se pueda acceder necesariamente bajo la figura de la subjetividad del derecho. Recuerden ustedes que el derecho puede elegirse, ejercer o no. Por eso es un derecho. Los derechos no son obligatorios. Son obligatorios para quien los debe cumplir, pero no para quien los ejerza. Los derechos son eso, derechos. Y como tal, llevan implícita la voluntariedad. Y por eso son facultativos. Entonces hay órganos del Estado que son facultativos, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué órgano del Estado puede servirnos de ejemplo de ser un órgano facultativo? Miren, por ejemplo, es facultad el derecho a la aportación de armas. Miren, el derecho a la aportación de armas es un derecho facultativo. Es decir, el Estado dice que a partir de que el ser humano guatemalteco tenga ciertas condiciones, dentro de ellas tener 25 años y una serie de requisitos, puede acceder a comprar un arma de fuego y tramitar su licencia. Por ejemplo, por eso es facultativo. La DIGECAM es un órgano facultativo del Estado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo básicamente es darle el derecho facultativo a aquellos que decidan ejercerlo. Pero no quiere decir que a los 25 años, cuando todos cumplimos algún día 25 años, automáticamente teníamos que ir al DIGECAM a tramitar nuestra licencia de armas. No, eso fue voluntario. Ahora vamos al ejemplo del DPI, que es un órgano necesario. El RENAP, por ejemplo, es un órgano del Estado necesario. ¿Por qué? Porque a partir de los 18 años, el Código Civil, nuestra Constitución y nuestra legislación establece que a partir de los 18 años dejamos de tener una capacidad relativa y pasamos a tener una capacidad absoluta, es decir, la capacidad de elegir por nosotros mismos. Y entonces a los 18 años yo no puedo elegir ejercer o no mi derecho de ser adulto. No nos preguntaron. 18 años cumplidos, soy un adulto y por lo tanto soy responsable de mis actos. Y así yo vaya a sacar mi DPI 10 años después, cuando tenga 28 años, eso no quita que yo soy adulto desde los 18 años. Entonces la figura del RENAP como institución del Estado, como órgano del Estado, es un ejemplo de un órgano necesario. La DIGECAM, por ejemplo, es un órgano facultativo, es decir, a partir de los 25 años, más otra serie de requisitos, yo puedo optar si quiero, si lo deseo, facultativamente, a tramitar mi licencia de aportación de armas, por ejemplo. Y en consecuencia, entonces, eso es la explicación de esta diferencia entre los órganos facultativos y los órganos necesarios. Dixon, adelante. Me entra una duda, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Y entonces, digamos, la licencia de conducir, ¿sería como la del DIGICAM o sería como la de... La licencia de conducir es como la de DIGECAM, es facultativa, porque nadie está obligado a conducir. Digamos, usted está obligado a tramitar su licencia si facultativamente decide conducir. Es la misma lógica que en la DIGECAM. Usted está obligado a tramitar su licencia de arma si voluntariamente decide que quiere portar un arma. En cambio, en el caso de RENAP, pues al cumplir los 18 años, automáticamente la ley le reviste de las responsabilidades de un adulto y en consecuencia el DPI lo único que hace es formalizar su adultez, más no retrasa, como le repito, si alguien saca su DPI 10 años después, de todos modos sigue siendo adulto desde que cumplió 18 años. Entonces el caso de la licencia de conducir es como la DIGECAM, es un órgano facultativo porque la persona decide si desea o no
conducir. Habrán personas que decían nunca manejar y nunca tramitan, mueren sin tramitar una licencia porque facultativamente decidieron no manejar, por ejemplo. ¿Qué otros ejemplos estarían a nivel del DPI? Bueno, por ejemplo, el tema, todos los temas vinculados a derechos humanos y a garantías constitucionales son necesarios. Por ejemplo, el tema de migración, y porque está afecto al tema del derecho internacional público y el derecho internacional privado. Las personas deben necesariamente, las personas en tránsito, para poder acceder a ciertos derechos como el trabajo y como otras garantías propias de la Carta de los Derechos Humanos, deben necesariamente regularizar su situación en el país. Y por eso entonces, por ejemplo, está el Instituto Guatemalteco de Migración, para que las personas, pues dependiendo de qué nacionalidad sean, hagan los trámites respectivos para poder hacer sus trámites y poder prestar sus servicios. ¿Una empresa radicada en Guatemala puede contratar extranjeros? Sí. Hay ciertas reglas para contratarlos, pero los extranjeros también tienen la necesaria obligación de pasar por el necesario órgano del Estado llamado Instituto Guatemalteco de Migración para poder ejercer un derecho. Entonces, todo lo que tenga que ver con derechos humanos y garantías constitucionales es necesario. Y todo lo que tenga que ver con derechos facultativos, pues obviamente son órganos facultativos del Estado. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, pues yo me quedo hasta acá. Nos saludamos la próxima semana y avanzamos con el resto del contenido de la clase. Minor Wits. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe la molestia. ¿Podría hablar con usted unos segundos después de la clase? Sí, claro. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Llegamos, linda noche, licenciado. Gracias por todo. Gracias. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.